Bienvenidos. Esto es Verdades Ocultas por 104.9 Estéreo Amor, doble canal de bendición. Vamos a ver. ¿Solo con esto? No. Ok, tengo que salir por acá. Buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a Verdades Ocultas. Les saluda Racedic Bertrán. Ya estamos listos para un programa más. Ahí está el título del programa: Sobrevivencia para el final de los tiempos. ¿Será que hay que prepararnos? ¿Será que hay que empezar a ver información sobre survivalismo? ¿Será que la serie de Survivor hay que echarle una ojeadita? Bueno, hay partes que no, ¿verdad? Pero tal vez otras que sí. Bueno, estamos listos ya con Frederick Goodman y con Sean Paul. Frederick aún se encuentra en Argentina. Yo creo que ya se va a quedar viviendo por allá. Yo creo que ya lo adoptaron los argentinos. Realmente no sé qué les pasa a los argentinos. Pero bueno, de todo en la viña del Señor. Hay tan buena gente en Argentina que lo quiere adoptar. No, esas cosas que yo no las entiendo. No es envidia, o si es envidia. No sé, tal vez, quizás. Envidia. Pero hay alguien que lo está extrañando hasta Colombia. Y ese es Sean Paul. ¿Cómo estás, Sean Paul? Bienvenido a Verdades Ocultas. A ver, espérame, porque no te escucho. ¿Apagaste el micrófono? Ah, sí, lo tenés apagado, ahí está. Ahora sí. Sean Paul, ¿cómo estás? Lo que tiene son celos. Bueno, esos no se hablan por acá, hombre. Bueno, ¿es cierto que extrañas o no extrañas a Frederick? ¿Es cierto eso? Claro. Bueno, yo no he dicho nada entonces que no sea verdad. Tiene excelente amigo y ser humano. Es que él tiene sentimientos, no como tú. Bueno, dejémosla así, solo déjenme ubicar aquí los audífonos, por favor. Don Frederick Goodman, cuénteme, ¿cómo le sigue yendo por Colombia? ¿Qué tal todo por ahí? Muy bien. Ahora estoy en Buenos Aires. Espérame, vamos a ver acá. Ahora sí. ¿Cómo le va por Colombia? A ver si le escucho. ¿Qué dijo? Por Colombia me va bien, pero aquí en Argentina... Por Argentina no escucho nada, yo con estos audífonos. Estos no sirven, déjame cambiarlos. Ay, Dios mío. A ver si con estos aquí... Ahora sí. Bueno, me imagino que ya saludó a la gente, bueno. Pero bien, dicen que hay masoquistas y los argentinos. ¿Es cierto eso? Bueno, pues, estamos ya listos, preparados aquí en Verdades Ocultas para arrancar con este programa de hoy. Y bueno, ahí está. Sobrevivencia para el final de los tiempos, ¿será que hay que prepararnos? Vamos a platicar de esto con Frederick y con Sean Paul. Yo creo, jóvenes, que el día de hoy este programa no va a ajustar sin duda alguna para la temática que se me ha venido a la mente de ir desarrollando. Porque antes de entrar de lleno con todo el tópico de survivalismo como tal, creo que es justo y necesario plantearnos ¿por qué? ¿Por qué hablar de esto? ¿Cuál es lo necesario de hablar de esto? ¿Hay algo necesario realmente hacerlo? ¿O solo es asustar? ¿O es, no sé, no tenemos nada que platicar y quiere Frederick y Sean Paul sacar sus dotes de Boy Scout? ¿Cuál es la razón realmente de esto? ¿Por qué platicar de esto? Hay gente, yo conozco gente, un primo mío que se está preparando, me contó el otro día que tenía, no sé, como 500 latas, 500 enlatados ya en su casa. Bueno, yo creo que él lo primero que quiere asegurar es no pasar hambre, pero bueno, eso está bastante claro. Para arrancar, yo creo que vamos a hacerlo en esta primera parte, voy a dividirlo en dos preguntas, la primera pregunta es, antes de que la puedan responder, la primera pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿realmente viene algo tan fuerte, tan difícil para que podamos hablar de survivalismo, de sobrevivencia, de técnicas de sobrevivencia? Y creo que el segundo punto, que no sé cuánto nos va a llevar, pero estos dos puntos para arrancar, sería como hijos de Dios deberíamos de estar hablando de esto y no más bien estar confiando en que el Señor tendrá el cuidado de nosotros en todo lo que venga, y no más bien será que seremos arrebatados antes de todas estas cosas. Ese va a ser el segundo tema de análisis. Primero, pues, Sean Paul, en tu visión de las cosas, ¿por qué hablar de survivalismo en este momento? ¿Qué es lo que crees tú que está
delante de nosotros y que no todo mundo está viendo y que consideras que es importante incluir el diálogo del survivalismo y por qué? Adelante, Jean, por tu opinión. Jean-Paul, creo que tienes problemas con el micrófono, porque te escuchas, casi no te escuchas. Sí, no sé si tienes audífonos para hacerlo mejor todavía. Bueno, ahí está bien. Ahí Ok, es mejor. ahí está mucho mejor, ahora sí. Ahora sí. Vale, bueno, geopolíticamente hablando, ¿cierto? Y a nivel social, nos estamos encontrando que en muchos países se están viviendo ya carencias de alimentos, se está viendo afectadas las producciones de los mismos y incluso las están comprando solo por el hecho de botarlas. O sea, literalmente botar las cosechas, eso tiene un fin, ¿cierto? La finalidad de ese proyecto a nivel gubernamental, porque es a nivel gubernamental en muchos países que ya se está viendo, como ya ha marcado tanto en Estados Unidos, en partes de Europa, ya en Sudamérica igualmente, y es que se avecina alguna especie de plan en el cual lo primero que van a intervenir van a ser los alimentos, ¿cierto? Para hacer una especie de presión social y en la cual todos vamos a tener que pagar esos platos rotos de ese experimento que van a hacer con nosotros, con la población. Las intervenciones sociales que hay en cada país no solamente nos indican y nos llevan a pensar esto como una parte racional de nuestro juicio y de nuestro diario vivir, sino que además también por la preservación de la especie humana como tal, ¿cierto? De pensar siempre en cómo vamos a sostenernos, ¿cierto? Cómo vamos nosotros a subsistir como especie, también nos indica que debemos llegar a este punto. Y este no es un punto apocalíptico, pero sí es un punto responsable para pues, nosotros mismos. Por ejemplo, aquí en Cali, en Colombia, hubo un estallido social, ¿cierto?, por parte de grupos políticos que tenían sus diferencias. Creo que Federico que estaba en ese momento aquí en Cali, no me acuerdo si estaba acá. Y tuvimos un problema de desabastecimiento de combustible, de comida, negocios cerrados por todo lado. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia y nosotros nos preparamos solamente por lo que está pasando en nuestra región, ahora imagínate, entonces, ¿qué necesitamos más que nos impulse, ¿cierto?, a estar preparados cuando ya vemos que ya es algo global, que ya es geopolíticamente hablando, no es solamente en nuestra región. Entonces, por ese lado, sí o sí, vamos a tener que llegar a pensar que el tema del survivalismo no es solamente un tema de preppers, de culturas gringas, de gente exagerada, armada hasta los dientes, esperando que llegue una horda de zombies o que lleguen los extraterrestres a acabar con nosotros, no. Yo creo que ya es un tema importante y de responsabilidad social y que cada uno pues lo irá adoptando a la manera que mejor sea conveniente, ¿no? Pero vamos a ver, Jean-Paul. Dijiste dos cosas casi cerrando. No es tema de ¿cómo se llama? De zombies, ni tema de que vienen los extraterrestres. Y eso... No que no pueda pasar, sino que responsablemente no necesitamos entender que solamente el prepper es el que se prepara para ese tipo de cuestiones. O sea, si te preparas para lo que venga. Pero realmente en este momento, geopolíticamente hablando, estaríamos preparándonos para que no tener que pasar necesidad, como lo está haciendo tu primo que tiene sus 500 latas de mucha comida. Sí, correcto. Bueno, ahí te mandaron un mensaje en privado, Jean-Paul, y yo te mandé ahí en el chat interno, te mandaron un mensaje privado para que lo leas, y yo te acabo de enviar a tu WhatsApp el link de la transmisión en mi Facebook Live para que lo puedas compartir. Freddy, siguiendo con esta línea de Jean... De todas maneras, ten en cuenta que si Jean está haciendo la transmisión desde el teléfono y sale un momento para compartir el enlace, posiblemente se le salga la transmisión y tenga que volver a entrar, que a veces pasa. Bueno, y ahí le comentamos entonces para que salga y entre. Frederick, bueno, no quisiera plantearlo de ahorita, pero tal vez lo puedes poner más adelante en tu intervención de ahorita, este agregado de Jean-Paul. No lo respondan de un solo ahorita, sino que agrégalo después. Solo te lo planteo. Jean-Paul dice, bueno, repitiendo lo que dijo,
no es tema de que vienen los extraterrestres, es tema de los zombies, pero hemos platicado que esto está latente y que tiene que ver también. Pero lo vas a agregar más adelante el porqué. Pero, y entiendo que Jean Paul lo quiere hacer en un sentido de la mayoría de personas todavía estos temas les da risa, ñañara o se burlan, ¿no? Pero Sí. hemos hablado seriamente dentro del desarrollo de los eventos previo al arrebatamiento a que estas cosas van a pasar. O sea, eso que puede dar risa o que Jean Paul lo dice así como no se trata de eso, yo diría, sí hay que ponerle ojo porque también es parte de un elemento importante del survivalismo, aunque parezca chiste, aunque parezca broma, aunque parezca estúpido, pero bueno. Pero antes de que Frederick nos mete ese ingrediente, yo quiero que también nos dé su opinión general sobre el por qué hablar de survivalismo, por qué hablar de sobrevivencia. O sea, esto es para poner un poco en contexto a los que nos están acompañando. Estamos hablando y vamos a platicar el día de hoy de técnicas de cómo sobrevivir tanto ante una crisis una inminente crisis alimentaria global planetaria. Inminente crisis alimentaria planetaria. ¿Ok? 2. No solo es la crisis, sino que la inseguridad que se va a manifestar en las ciudades. 3. Es una visión de salir de las casas y vivir en el campo. O sea, estamos hablando de que el diálogo de hoy abarca todos estos elementos dentro de lo que podríamos llamar de survivalismo. O sea, es una situación, no sé qué película, no recuerdo, bueno, la mayoría de las películas que tienen ese aditivo apocalíptico tienen ese componente de salir de survivalismo y qué sé yo. Pero Frederick, ¿por qué platicar de esto? ¿Qué es lo que realmente en el panorama está pasando que es inevitable voltear los ojos y darle lectura a esto e meter el ingrediente del tema del survivalismo? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que consideras que tenemos que hablar de ello? Bueno, hay tres áreas de las que nosotros, Jean Paul y yo, solemos comentar. Una es el bushcrafting, que es el hecho de conocer habilidades, técnicas y demás en caso de que una situación difícil, ¿sí? Se presente. ¿Cuál es el tema que dijiste? Bushcraft. ¿Y eso en español es? Bush significa arbusto. Craft es habilidad o técnica. Lo que se refiere es habilidades o técnicas a través de las cuales, si se diese una situación compleja, puedes arreglártelas a las afueras de un pueblo o a las afueras de una ciudad para que con los elementos que tienes a tu alrededor puedas valerte, ¿sí? Eso es el bushcrafting. Luego tienes el survivalismo, que es el hecho de sobrevivir en términos generales, o como es el caso de tener un maletín para 72 horas, con el que tiene lo necesario para sobrevivir. Y luego está, me parece lo más importante, ¿sí? Que de lo que sí tendríamos que centrarnos más, por lo menos nosotros en este ámbito ahora mismo, es el preparacionismo, que es el hecho de, en términos generales, aprender, conocer y también administrar y ahorrar, guardar, quiero decir, en función de futuros eventos difíciles que pongan en riesgo nuestra estabilidad social o alimentaria. Eso es especialmente de estos tres ámbitos, entre el preparacionismo, el survivalismo y el bushcraft, el que más nos interesa es ese. Luego, los otros dos son complementarios porque tienen que ver más con situaciones de última hora. ¿Sí? El bushcraft es básicamente si ahora mismo de repente ocurre un desastre, si estás preparado para saber qué harías en el último momento, si necesitas conseguir agua, si necesitas conseguir electricidad o algo eléctrico, quiero decir, o especialmente alimento, ¿sí? Alimento y
refugio, ¿no? Esa es la parte más importante, lo que es el bushcraft, que si no te has preparado, por lo menos que tengas conocimiento de cómo valerte por ti mismo. Y el survivalismo, pues incorpora eso también. El survivalismo en términos generales es conocer, ¿sí? Cómo poder vivir en situaciones extremas o difíciles. Si alguien ha visto, por ejemplo, los episodios de Bear Grylls, Survivalismo al Desnudo, y todas estas series van sobre survivalismo técnicamente. Tienen que verse en una situación y a partir de ahí improvisan. Uno que otro tiene habilidades que ya conoce, ¿sí? Por eso es importante que, pues si se tiene algo de nociones al respecto, bastante bueno. Y la parte más importante, como digo, es el preparacionismo, ¿sí? Que es, o que se llama el prepper. Es el hecho de considerar factores como la escasez de alimentos, como está diciendo Jean Paul, que es la más importante, la escasez de agua potable, y a partir de ahí ya está el resto de factores, como es la seguridad, como es el shelter, el refugio, y como es, por ejemplo, las cuestiones de asistencia médica, lo que es un kit de primeros auxilios. Bueno, yo diría que eso es lo más importante en cuanto a eso. Luego está cuando lo evaluamos en términos globales, todos estos ámbitos de la supervivencia, pensados en caso de no solamente un evento que pueda ocurrir en unas horas, que colapse la electricidad o no haya abastecimiento por días u horas o días, sino en caso de que hablásemos ya de una situación, digamos, apocalíptica, sí, que pueda extenderse a meses y quién sabe si incluso años. ¿Por qué haces entre comillas? ¿Por el término cómo se vulgarizó o qué? Sí, digamos apocalíptico en esos términos, pero lo que usualmente se entiende es que el preparacionismo se prepara, valga la redundancia, para situaciones especialmente a largo plazo que vengan de una crisis económica, que colapsen los mercados. Todo esto, lógicamente, muchos de estos factores conectados unos con otros, que es bloqueo del suministro de alimentos, bloqueo de las redes, es decir, desde la televisión hasta las redes sociales y el internet habría un bloqueo total, un blackout, como se dice, un apagón. Entonces no funciona el internet, no funcionan las televisiones, todas las comunicaciones se desarrollarían por banda estrecha, por ejemplo, por onda de radio. Todos los sistemas satelitales estarían solamente bajo control de las fuerzas militares o el gobierno, no sobre los civiles. Otro factor sería el colapso de las autopistas y las carreteras de salida y entrada de las ciudades, por lo cual no habría tampoco combustible. Tampoco habría abastecimiento eléctrico. Lógicamente, cuando hablas de telecomunicaciones tampoco funcionaría el teléfono, lógico. Pues esos son algunos de los factores que tienen que ver con esto. Usualmente puede tener que ver con radiación solar, con terremoto, con tsunami, guerra, colapso sistémico de la economía, digamos, una epidemia virulenta. ¿Qué otra puede ser un ejemplo bueno, situaciones que en inglés los llaman WTF, ¿sí? O ellos utilizan una expresión que dice when the shit hit the fan, ¿sí? Quiere decir cuando ya dan por sentado que es un escenario de alguno de estos, incluyendo eventos de falsa bandera, que colapsen el sistema, una vez más, como hemos visto que ocurrió hace 2 años, pero llevado a un extremo mayor, ¿no? Bueno, y obviamente el tema de la guerra, ¿no? O a lo que estamos a las puertas. Exacto, en caso de guerra también, es el que se me olvidaba. Muy bien, ok. En este punto, voy con Jean Paul de vuelta y luego regresamos para tu complemento. Jean Paul, esto lo podemos ver, como dijo Frederick, en 3 orientaciones, ¿sí? 3 ramificaciones. Estamos hablando de ya por decirlo de alguna manera en español, la supervivencia en el bosque, en el campo, la supervivencia en la ciudad, ¿no? Entonces, verlo de esta manera, y no sé cuál era el tercer enfoque que hacía Frederick, pero más o menos para traducirlo en español es lo que puedo resumir o interpretar o traducir. El punto, Jean Paul, aquí es,
que si lo vemos desde este planteamiento, estamos hablando entonces de que contemplas, en este caso tú, no sé si, o cómo lo ves, sería la pregunta, contemplas la posibilidad de que esto se vaya por etapas, es el que necesitemos todavía mantenernos un tiempo dentro de las ciudades y ya luego, o sea, cuando me refiero a esto, no me refiero ahorita porque todavía estamos dentro de las ciudades, me refiero a un tiempo donde ya el caos empiece a escalar, pero que todavía tendremos que estar en las ciudades, ¿lo ves así? Y que posteriormente saldremos hacia el campo. ¿Cómo lo ves? Porque te hago la pregunta, ¿en qué sentido? O sea, si hablamos de una preparación de supervivencia dentro de las ciudades, si sabemos que la cuestión está crítica, ¿para qué nos vamos a quedar en la ciudad? Porque no nos vamos de un solo para el campo. Entonces, no sé si me entiendes la pregunta. O sea, si yo estoy viendo ya que la cuestión está pesada, peluda, ¿por qué todavía me voy a quedar en la ciudad cuando mejor me voy para el campo? Entonces, o ¿qué es lo que visualizas en esto de la importancia tanto de aprender la supervivencia o sobrevivencia en la ciudad como también en el campo? Porque repito, yo digo o pienso, si ya veo la cosa peluda, así como la entiendo y sé lo que viene según una profecía, ¿para qué me voy a quedar en la ciudad? Pero en tu caso particular la pregunta es, ¿cómo lo ves? ¿Cómo contemplas esto? ¿Tú te ves todavía viviendo un tiempo caótico dentro de la ciudad y aplicando las técnicas de supervivencia dentro de la ciudad para luego posteriormente salir al campo? ¿Cómo lo ves, Jean-Paul? Bueno, en términos de preparación como tal, ya hablando en un caso español, nos damos cuenta que nosotros vivimos en el juego, y el juego hay que jugarlo hasta última instancia inteligentemente. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos, si tú sabes que tienes que estar preparado, pero no es el tiempo, te irías de tu silla, de tu comodidad de tu casa, y de que tu familia esté como debe de estar en estos momentos para irte al monte y aprender de su survivalismo, no. Pero en cambio, sí hay etapas de preparación, como lo que tú dices. Esto va escalonado y dependiendo de cómo vaya comportándose todo este esquema que nos plantea en este momento la vida, entonces nosotros podremos llegar a hacer conclusiones y a desarrollar por etapas esta situación. Yo creo que desarrollar la supervivencia desde casa es primario. ¿Por qué? Porque en casa es donde vas a aprender lo básico de la supervivencia. Como por ejemplo, ¿cómo puedes tú organizar ese maletín que va a ser tu ayuda en caso de que haya una emergencia? Y no solamente la emergencia puede venir de los gobiernos o de un apagón o de una crisis social, sino que también puede venir de una crisis que se genera a través de un evento natural, como decía Frederick ahora. Podemos estar enfrentándonos a un terremoto, un movimiento de las placas tectónicas que venga por toda la parte del cinturón del fuego y llegue hasta los Andes, y eso puede generar un caos a nivel mundial. Ahí ya no estaríamos hablando de que estamos esperando solamente esto y aquello, sino que exactamente estar preparados nos indica que donde estemos, nosotros estemos listos para accionar el plan A, B, C y todos los que creamos convenientes para poder sobrevivir. En ese escenario y en esa posibilidad, si nosotros no alcanzamos a llegar al campo, sino que nos quedamos encerrados en nuestra casa, ¿cómo vamos a sobrevivir desde casa? ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué sabemos hacer con lo que tenemos? Y lo más importante, ¿qué cosas podríamos haber conseguido para sobrevivir, ya sea desde casa o ya sea del monte? Porque obviamente ni en el monte ni en la ciudad vamos a tener nosotros posibilidad de tener fluido eléctrico, ni gas natural, ni vamos a poder comprar pipas para cocinar, ni vamos a tener agua. Entonces, ya sea que estemos en cualquier escenario posible, la importancia de la supervivencia va a ser la misma, porque lo que vamos a tener que salvaguardar es la vida de nuestra familia y la de nosotros. Entonces, yo creo que desde casa tenemos que tener muy claro cómo filtrar agua, tenemos que tener claro que tenemos que tener una despensa básica, ¿cierto?, de algunos alimentos que cada uno creerá conveniente qué tiempo es y qué debe de tener, pero sí debe de tener cosas esenciales en caso de alguna eventualidad, algún proceso natural de la Tierra que llegue a pasar y podamos tener cómo sobrevivir por unos días, al menos mientras pasa, digamos, el esquema de la histeria, del miedo, en el cual no vamos a ser capaces de salir en el mismo momento
o si llega a haber un estallido social y la cosa viene de afuera, ¿cierto? Y generado por gobiernos, por grupos insurgentes, por muchas cosas, muchos factores que pueden haber, vamos a quedar igualmente encerrados en casa. Entonces, vamos a tener que sobrevivir en casa, sí, vamos a tener que sobrevivir en el monte, sí. O sea, la importancia es que tenemos que tener muy claro que sea donde sea, lo que tenemos que tener es la preparación para poder que se efectúe nuestra supervivencia en cualquier escenario posible. ¿Cuánto crees tú, particularmente para ti, Jean-Paul, que es la señal exacta que te dice, no, ya es hora de irnos para el campo? ¿Cuál para ti sería ese punto de inflexión donde ya sales para el campo? La señal ya está dada. Nosotros mismos somos los que le ponemos el tiempo, ¿cierto? Nosotros mismos somos los que determinamos qué cantidad de afán tenemos y qué cantidad no tenemos. En este momento, perfectamente lo que tú puedes hacer es, como lo que estamos haciendo con Freddy, un proyecto, ¿cierto?, donde las personas que se quieran acoger y los que quieran participar, pues perfecto, reúnen unos fondos o reúnen ayudas y se hacen a una finca, a una tierra, a una parcela, a un lugar donde puedan empezar desde ya a probar cómo se cultiva, a aplicar conocimientos, a generar energías limpias a partir de la no dependencia del sistema, como por ejemplo generar energía a través del aire, a través del sol, aunque la del sol puede ser un poco más costosa y más dependiente de muchos materiales e insumos que nos los brinda la sociedad o como tal el sistema, pero por ejemplo instalar un molino en un lugar donde estemos o generarlo con un generador de un automóvil y con bicicletas y con tornos y con muchas cosas, podemos generar energía limpia a través del ejercicio, ¿cierto? Podemos generar gas a través de las heces de los cerdos, de las cabras, de los caballos. Bueno, se puede hacer una cantidad de cosas y esos conocimientos son los que vamos a tener que aplicar en ese lugar que nosotros escojamos, pero ese lugar no va a ser el único punto álgido de la situación. Tenemos que tener una inflexión en esto y es que tenemos que tener un plan A, B, C y D y todo lo que queramos convenientes. Porque si, por ejemplo, yo consigo un lugar, pero el lugar no está totalmente salvaguardando mi integridad ni la de las que estamos participando, entonces vamos a tener que tener un punto B, que va a ser la extracción del lugar, y llegar a un punto C, que es donde ya definitivamente vamos a estar totalmente salvaguardados y vamos a estar totalmente libres de los brazos del pulpo que nos quiera agarrar, que nos quiera someter o que nos quiera obligar a hacer cualquier tipo de condicionamiento. Entonces, eso es un plan que no va a ir a un solo punto, ni decir voy a irme al campo ya, porque el campo está a la mano, ¿cierto? Entonces tenemos que tener un plan A, B, C, D, y de ahí para allá quién sabe cuántos más planes debamos tener en cuenta. Claro, es importante eso que estás mencionando ahora de visualizar los planes, porque de hecho, pensaba yo, por ejemplo, hay quienes tienen fincas, ¿no? Hay fincas que están, pues no tan adentro, no tan tierra adentro, no tan adentro de una selva, no tan adentro de una montaña, sino que están en el campo, retirados de la ciudad, pero en el campo al final. Exactamente, y está muy a la mano de que pueda llegar ejército o policía. Exactamente, entonces eso es lo que pensaba, o sea, quizás te mueves ahí pensando que vas a estar protegido, pero luego te das cuenta que tienes que moverte y llegar hasta los puntos donde, pues, de repente por la comodidad que tenemos nosotros de vivir en las ciudades, nadie quisiera, pero estamos hablando de buscar tierra, literalmente tierra adentro, o sea, no un bosquecito, una montaña. O sea, pero por el momento podría ser el lugar de preparación, donde aprendas y sepas qué puedes comer, qué puedes cultivar, cuánto se te va a demorar, cómo entrenarte, ¿cierto? Porque el entrenamiento no es solamente decir, oh, mira, aquí se hace fuego con un arco, o mira, así puedes filtrar el agua, porque los escenarios son infinitos. Yo puedo encontrar un agua verde hoy para filtrar, mañana puedo encontrar un agua negra, mañana puedo encontrar un agua que tenga residuos de minería ilegal. Entonces todos los procesos van a ser diferentes, así mismo con la alimentación. Bueno, hay una serie de condiciones y de factores que influyen de una forma determinante, pero esos lugares pueden ser esos lugares de entrenamiento que necesitamos. Sí, porque mira, Jean-Paul, yo pensando, ¿no? O sea, estamos hablando de hacer comunidades autosostenibles, etcétera, etcétera. Qué bien, suena súper bien el proyecto, pero ¿de qué te va a servir una comunidad autosostenible si es de fácil identificación o en una crisis
alimentaria, la gente anda como loca buscando comida y si es un lugar, una zona de fácil identificación, ¿de qué te va a servir vivir ahí? Yo creo que al final, no sé, o sea, son unas cosas que a veces yo me pongo a pensar, ¿no? Tanta comida guardada y de final tenés que salir corriendo. Entonces, por eso quería llevar esta conversación como escalonada, ¿no? Para darle la importancia a cada momento de lo que pueda tener la visión completa de todo esto. ¿A qué me refiero? Para aterrizarlo, es decir, Claro. Por es eso, decir, ajá. por eso es que se debe tener en cuenta de que todo eso debe de ir con un plan, ¿cierto? Y ese plan nos indica que esos lugares son lugares de entrenamiento y lugares donde vamos a aprender una cantidad de cosas que necesitamos para sobrevivir en cualquier escenario y en cualquier plataforma térmica o de suelo, como se le quiera llamar. Entonces no es lo mismo yo prepararme a una altura de 1600, 1700 metros sobre el nivel del mar, donde la posibilidad de cultivar la mayoría de los alimentos se me dé, y luego yo tengo que subir a 3000, 4000 metros para refugiarme en una selva. Allá no me entra el sol, no tengo una cantidad de oxígeno adecuada, ni el suelo tiene la misma riqueza, entonces mi dieta se va a restringir a una poca cantidad de cosas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, pero igualmente estos lugares van a servir, ¿cierto?, como entrada para darme yo cuenta de cómo va a ser mi comportamiento más adelante y qué voy a poder yo adoptar de todo lo que voy a aprender en este momento. O sea, como dice el dicho, el conocimiento primero no debe ser rechazado, porque tampoco puedo irme yo directamente de mi casa, ¿cierto?, a un lugar ya extremo donde definitivamente ya sería como saltarme el plan A, B, C y llegar a B. Ok, Frederick, la misma pregunta para ti en función de cómo lo planteaba al inicio a Jean Paul, como una escalonada, ¿qué sentido tiene, tratando de aterrizar nuevamente, tratar de, o sea, cuál es el sentido de una preparación todavía dentro de las ciudades, una preparación para después si nos podemos ir de un solo? O sea, la misma pregunta para ti, ¿cómo lo ves esto? Bueno, no está de más la preparación en términos de estrategia, ¿sí? Y nosotros también tenemos que Pero si tenemos entender que que irnos a los campos, ¿para qué prepararnos dentro de la ciudad? como conocimiento. Es que cuando hablamos de preparación, ¿qué es la preparación en sí? La preparación empieza intelectualmente. Pero no ves, como Luego decía viene, Jean Paul, perdón, te interrumpa, no ves como decía Jean Paul, el hecho de que todavía sea necesario que nos mantengamos un tiempo en las ciudades. O sea, directamente aquí va la pregunta, porque solo como conocimiento, o sea, es decir, hay tantas cosas que uno quisiera aprender que no tenés todo el tiempo para aprender y dedicarle. Hablamos de cuestión de prioridad, de importancia. ¿Será que todavía visualizas algún tiempo importante todavía mantenerse dentro de la ciudad antes de literalmente irte para el campo? claro, porque como lo que está diciendo Jean Paul, porque vas a coger ahora mismo y te vas a ir al campo, ¿a santo de qué? O sea, ¿en qué contexto? ¿Sí? Lo que sí necesitas es tener una parte que sea intelectual, que creo que la parte más importante es adquirir conocimiento. Lo que está diciendo Jean Paul, aprender a hacer fuego con diferentes elementos, aprender a purificar y filtrar agua de diferentes maneras, a aprovechar incluso a diferentes elementos para recolecta de agua, es lo más importante. Alimento, si necesitas fuego para diferentes razones, sea para la noche, sea para incluso cocinar, ¿sí? Necesitas también varios conocimientos sobre aspectos relacionados con el refugio, porque si necesitas moverte de un lado a otro, bien puedes tener una tienda de campaña ligera o bien necesitas montar tiendas grandes o sencillamente aprendes con los mismos elementos que tienes alrededor cómo estructurar algo. Y luego el hecho de cómo adquirir alimento. Y creo que es la parte más importante o sea, no está de más aprenderlo ahora, aprenderlo más adelante, porque todo conocimiento siempre es positivo y todo lo que puedas aprender de más te va a ser de gran utilidad. No tienes que esperar a que llegue el apocalipsis para aprender ese tipo de cosas. Y el hecho de conseguir alimento, pues saber si lo puedes, hay ciertas zonas donde puedes encontrar cosas bajo tierra, ¿sí? Como hablamos de Latinoamérica, en la zona de Centroamérica y el norte del sur de América, encuentras yuca, ¿sí? Encuentras papa, especialmente yuca, o sea, hay cosas, hay raíces que son comestibles. Si sabes esas cosas, si en algún momento se diese una situación adversa, aunque sea simplemente cuestión de horas, sabrías distinguir el tipo de plantas que son comestibles, bayas comestibles, incluso insectos que son comestibles,
Y si tienes que estar cerca del agua, también puedes improvisar algún tipo de red, algún tipo de arpón, ¿sí? Para consumir, porque necesitas calorías. En el momento en que empiezas a tener hambre, que estás acostumbrado a abrir una nevera y tener alimento, y en ese caso no lo tienes, cuando llevas 4 o 5 horas, 6 7 sin comer, empieza ya a desvariar, cuando te falta el agua para beber, empiezas a desvariar, ya no puedes pensar con claridad, empiezas a sentirte cansado, a sentirte de mal genio. Entonces, saber ese tipo de cosas siempre son de utilidad. Supongamos que no es para un apocalipsis a largo término, aunque sea una cuestión de horas, va a ser de gran utilidad. Fijémonos el caso de hace unos meses cuando hubo un apagón de Facebook, creo que fueron 6 horas. Supongamos que eso fuese para cualquier otra cosa, supongamos que fuese electricidad. Uno está acostumbrado tanto a la electricidad que de repente cuando no la tienes, ¿cómo te manejas durante 3 4 horas sin electricidad? Lo mismo el suministro de agua. Supongamos que no tuvieses agua durante 12 horas. Bueno, digamos que tengo bidones de agua porque el día anterior fui a comprar agua. No necesito lavar los platos, pero ¿y cómo haces para bajar el inodoro? Entonces son cosas prácticas, son cosas elementales. Me refiero a que son cosas básicas de comprensión del comportamiento social y cómo manejamos todo eso. El hecho de que digamos que de un momento a otro hay problemas de abastecimiento de agua, ¿cómo vas a ir a comprar agua? Tienes que filtrar el agua. Que hubiese problemas de abastecimiento de huevos, de leche, de pan, de harina. Entonces, ¿cómo se maneja la gente? Todas esas cosas no hace falta pensar en términos de apocalipsis para que uno aprenda y conozca. Siempre el conocimiento nos enriquece, nos ayuda. Y si en algún momento se diesen escenarios, es bueno saber y conocer y también poder aportar ese conocimiento a otras personas, porque cuando empieza un problema, especialmente cuando cogen por sorpresa a las personas, los que saben se ven teniendo que explicar a un montón de personas. Y las otras personas, como no saben, se ponen nerviosos por la situación, se ponen tensos porque no saben manejar las cosas, entonces se genera un ambiente complejo y estresante. Pero si las personas más o menos tienen un conocimiento de causa sobre el tema, independientemente de las circunstancias, saben técnicamente o teóricamente lo que tienen que hacer. Ahora, supongamos que estamos hablando ya en plata, ¿no? De lo que estamos hablando sobre lo que se viene. Pienso igual que eso es una cuestión progresiva. Y al hablar en términos de algo progresivo no significa que digamos, de la noche a la mañana nos quedamos sin internet y el mismo día nos quedamos sin abastecimiento de comida y el mismo día empieza una epidemia zombie y el mismo día hay un terremoto. No, no, no. O sea, no hablemos, no creo que tengamos que ir a esos términos porque no se visualiza ni se entiende. Hablando, por ejemplo, de profecías o del plan de la élite, no funciona de esa manera. Es algo progresivo. Está lentamente llevándote por un embudo. Pero cuando uno empieza a ver que te acorralan, es cuando uno debería empezar a pensar, bueno, ahora es cuando debería, digamos, ir almacenando algunas latas de comida. No diría yo agua, porque el agua, quieras que no, si no le haces mantenimiento se estropea. Pero las latas de comida duran muchísimo tiempo. Sí, cosas como esas. Pero por encima de todo, conocimiento sobre Sí. cómo manejar las temas, por ejemplo, de agricultura. Es importantísimo saber eso. Que con qué elementos te encuentras si tienes que ir a cierto lugar, conocer cuáles son las prestaciones que te da la región donde vives. Si tuvieses que irte al campo, conocer lo que ese campo da en el lugar donde tú vives. Qué cosas son comestibles, qué cosas se pueden preparar, qué Claro. tipo de animales hay. Todo ese tipo de cosas son útiles y por encima de todo, si estamos hablando de una cuestión progresiva, pensar que lo más importante que nos tiene que importar, desde mi punto de vista, de todos estos temas de supervivencia, Se te está perdiendo la señal. eh, Se te corta la señal. hay muchas aristas respecto de ese tema, ¿sí? Cuando hablamos de economía, que es que el tema que tiene que ver con el petróleo, porque si hay problemas con el petróleo, hay problemas con el transporte de mercancías, si hay problemas con el transporte de mercancías, sea en el mar o en tierra o en avión, no hay abastecimiento de alimentos, si no hay problema, si no hay abastecimiento, no hay comida. Entonces, todas estas cosas están siempre interconectadas. Miremos solamente el caso de la cuestión con Ucrania. Empezó el asunto con Ucrania y empezó a subir el precio, a tener problemas el asunto del dólar, empezó a tener problemas el asunto del euro, empezó a hablarse cada vez más de encarecimiento de productos y alimentos, hablar de problemas sobre el abastecimiento de gas y el abastecimiento de petróleo, el asunto de la electricidad. Y fíjense, solamente era un problema que supuestamente tenía Rusia con Ucrania y observemos toda la cantidad de variables que se estaban presentando. Ahora imaginémonos que eso pudiese
implicar otro país, digamos que ocurriese con Turquía o que volviese a ocurrir con Siria. Volveríamos otra vez a algún problema si quisiesen afectar a Rusia o si la cosa tuviese que ver con Estados Unidos o si tuviese que ver con China. Así que si uno es astuto, pues no está de más tener siempre alguna cosita guardada. No está de más que tengas una batería eléctrica guardada. O sea, me refiero a Se te está cortando bastante, hermano. Está bastante intermitente tu comunicación. Ahorita estás congelado, una por rato fuente te de viendo. alimentación eléctrica que te pueda hacer todas las cosas. Tener abastecimiento de cosas en ¿cómo se dice? Un baúl, por ejemplo, un almacenaje, y ahí pones hasta estas cositas luminiscentes, linternas, purificadores de agua, y no tienes que comprar eso a la noche a la mañana. Pones un porcentaje de tus ingresos y lo destinas a comprar una cosita por aquí, mandas a pedir. Es algo progresivo. Y si en algún momento hay algún problema, no eres de los que de repente se echa las manos a la cabeza o se pone histérico o se pone a llorar o se pone a ver a rezar porque no sabe qué hacer, sino que dice, me da igual si ocurre o no ocurre algo, yo tengo un almacenaje. ¿Sí? Si hay un problema de corte de suministro de electricidad, tengo velas, tengo fósforos, tengo encendedores, tengo un pedernal, tengo linternas. Entonces no tiene que ser caótico. Y si pensamos a largo término, ¿sí? Que algún día es un problema, a más tiempo va pasando y vas guardando cositas, te das cuenta que estás mejor preparado. Entonces hablamos en términos de preparación en cuanto a eso. Agricultura, por encima de todo, técnicas de survivalismo que no están de más, y almacenaje de cosas de una forma progresiva, empezando por las cosas más prioritarias, que es por encima de toda la comida. Claro, hay un versículo hermoso que dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver ese versículo con esto? Ese es un versículo que lo que refleja es un principio grande de administración. Ese es un principio de administración. Es el hecho de que con lo que tenés, ¿qué es lo que haces? Como en ingeniería industrial hay un principio que es una de la columna vertebral de la ingeniería industrial, es la optimización de recursos y la maximización de lo que tenés. Maximizar, o sea, sacar el máximo provecho de lo que tenés, ¿verdad? Optimizar el recurso para maximizar la ganancia, para maximizar el resultado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros vivimos lastimosamente cada día más en una sociedad plenamente identificada con el ego, plenamente identificada con el punto de confort y el miedo, donde realmente no damos espacio a eventos o a situaciones fuera de lo planificado. Entonces, cualquier circunstancia adversa nos mete en un miedo y en un bucle, en un bucle mental donde ya no sabemos ni para dónde agarrar ni qué hacer. O sea, se nos corta en el agua por un periodo de tiempo y no hayamos qué hacer. O sea, hay gente que con un cierre de economía, como loca, fue a gastar papel higiénico como que si no existen otras técnicas para asearse. Es cierto. Como que no hay agüita. Sí, o imagínate que cuando lavan los trastes, aquel desperdicio de agua, y no busquen la manera como reciclar el agua para volver a lavar los trastes. O sea, pequeñas acciones, ¿no? Que podemos ya empezar a practicar, cómo con lo que tenés lo transformás para lograr hacer otra cosa, pero no, todo es gastar, 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 y nos limitamos la cabeza, y entonces gastamos en un montón de tonteras porque no sabemos ser buenos administradores. Y parte también de la transformación planetaria, de la trascendencia, del nacer de nuevo, de la evolución en conciencia, es la administración. Eso tiene que ver mucho. La manera como transformas las cosas que tienes. Y para darle también mi participación a esto y decirles de mi propia boca el por qué es importante esto. Miren, hay una gran trampa en la teología tradicional que a muchos nos encantó, esa visión del arrebatamiento en cualquier momento antes de todos los eventos catastróficos. Entonces, como el ego nos dice, no, refugiate en tu punto de confort, en tu seguridad,
No hagas caso a otras opciones y agarrar lo que le conviene a tu punto de confort. Entonces, a todos nos conviene que el arrebatamiento sea antes de cualquier evento catastrófico. Claro, Eso por un lado. ¿Ah? Mucho más cómodo para todo el mundo. Claro, no tendríamos que hablar de esto ni siquiera visualizarlo. Pero ojo, también el punto de santidad y trascendencia tiene que ver con una buena administración de las cosas. Entonces, eso es otra cosa que el Espíritu Santo nos quiere pulir también, renovar la mente en esa mente escasa y estrecha que tenemos. Me encanta que el versículo que dice, extiende las estacas de tu tienda. ¿Y cuál es tu tienda? Tu conciencia. Extiéndela, porque de eso se trata también. Entonces, aterrizando en este punto y dando mi exposición de por qué es importante esto, miren, si nosotros seguimos pensando que el arrebatamiento será como nos enseñaron y es la que nos gusta, cuando vengan los eventos, nos vamos a tirar a llorar y no vamos a dar espacio a cómo vamos a hacer frente a lo que vendrá. Entonces ahí donde empezaremos a reclamarle a Dios, a la fe será votada, porque la fe nunca fue sustentada en algo real, sino en mi conveniencia. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de escalada, hablamos de proceso. Ok, el año pasado, fue el año pasado cuando fue el huracán Eta y Ota, no, fue el año antepasado aquí en Honduras. 2 huracanes, uno una semana y a los 7 días vino otro huracán. En medio de la pandemia, o sea, se fue Frederick en octubre de Honduras y en noviembre cayó el huracán. Y no es broma, así fue. Sí, no te había pasado, ¿verdad? No había pasado ni una semana y los sacó el huracán. Solo vino de como con Apocalipsis dice, a los 4 ángeles dice, retener ahí, no ataquen hasta que no hayamos marcado los sellados. Sí, estaban ahí claro. para atacar Honduras. ¿Esperen a que saquemos a Frederick? Sí, solo vino a depositar el huracán Frederick. Bueno, entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Para visualizar un poco, darle un poco más de gráfica a lo que Frederick y Jean-Paul venían hablando en la escalada de los eventos. O sea, hoy, por ejemplo, vimos en una semana 2 eventos, no pasó el mismo día, un huracán un día, otro huracán 7 días después, y eso fue en medio de plena pandemia. Ahora, sumémosle, eso fue en un año, en una cuestión de meses. Entonces, ahorita empecemos a sumar otras variables que van a venir. Caída de la economía, inestabilidad social en los países, sumemos las guerras y todo lo que van a traer, la guerra que se va a desatar en Estados Unidos, más pestes, más situaciones del clima. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos hecho programas especializados para poder orientar y colocar en la mente, visualizar los eventos que van a venir antes del arrebatamiento. ¿Para qué? Para prepararnos mentalmente. Y ahora el tema que estamos tratando es para prepararnos ya, no solo mentalmente, sino que visualizarlos, las catástrofes que se vendrán, porque vendrán, no porque yo lo diga, no porque yo lo quiera, no porque me guste el tema, porque no soy tan tonto para decir quiero que venga un huracán, quiero que pase un terremoto, quiero que venga un tsunami, quiero que se caiga la economía. Yo no quiero eso. Pero la realidad es que estas cosas van a venir en creciendo, en incremento, van a irse intensificando. Y cualquier otra cosa más que hemos hablado, que de zombies, que extraterrestres, que regulaciones militares o bloqueos o blackouts, lo que sea, todo eso vendrá. Entonces, ¿qué pasa? Que serán peores restricciones posteriores del arrebatamiento, sí, seguro, cuando ya esté gobernando el hijo de iniquidad. Pero previo a eso, habrán desórdenes, donde la gente no tendrá que comer y tendrá que salir a la calle. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ante eso? ¿Qué vamos a hacer ante situaciones adversas donde, no sé, los que viven en lugares sensibles donde está ahí la guerra, donde se corte el fluido eléctrico, se quiebren las tuberías por bombas, etcétera, o cuando venga un tsunami, un huracán, o vengan más cierres de la economía por las pandemias y las plandemias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto del 2020 para el 2022 ha sido suave para el crescendo de lo que vendrán las cosas. Entonces, saldremos de una para entrar a otra. Y aquí la cuestión es que lo que estamos platicando es para ayudarle a hacer conciencia. Si usted quiere pensar de que el arrebatamiento será antes de más eventos de los que ya hemos vivido y los que faltan por vivir,
Porque según una profecía, como Jesús lo mencionó o lo podemos entender, aquí falta que vengan más pestes, falta que vengan más hambre, falta que vengan más terremotos, más huracanes antes del arrebatamiento. Falta que vengan más de esas cosas. Y faltan que vengan cosas tremendas como los que hemos hablado en los programas anteriores. Entonces, si hablamos de estas cosas es para prepararnos y como dijimos, van en escaladas. Hay cuestiones que todavía las vamos a experimentar en las ciudades y hay otras que la situación nos va a decir ya no podemos. Es insostenible vivir en la ciudad. Y los que entiendan, los que estén entendidos en eso, van a saber cuándo salir. Entonces, de esto se trata. No de meter miedo, no de que estamos aburridos y no tenemos que hacer, entonces nos gusta hablar de teorías de conspiración y nos gusta meter miedo. O sea, estos canales ni siquiera generan una cantidad de followers o de viewers para decir que nos están pagando y que vamos a vivir de eso. Ni siquiera. O sea que hasta en eso andamos mal, pues. Sí. Entonces, porque no es el tema, no es la esencia. La esencia es platicar algo que creemos que el Espíritu Santo nos ha puesto como fuego en la boca para abrir los ojos a quienes quieran y consideren que es importante estos temas. Para mí esta es la importancia. Y Frederick, antes de ir con Jean-Paul otra vez, hemos hablado en síntesis que el arrebatamiento será después de que pasen una serie de desastres como los que acabo de mencionar, caída de la economía, guerra mundial, hambres, más pestes, terremotos, tsunamis, bomba nuclear, tarará, no sé cuántas cosas más vendrán. Que estalle Yellowstone, todo esto antes del arrebatamiento. Cuando ya ese animal venga, ¿cómo se llama? El asteroide entra al planeta, ahí, pues según lo que podemos dar la lectura de la profecía, ahí va a ser el arrebatamiento. Pero antes de eso vienen unas situaciones adversas difíciles que tenemos que prepararnos. Saber qué vamos a hacer, cómo vamos a administrar el alimento, cómo vamos a administrar el agua, cómo vamos a darle solución a las situaciones energéticas. Entonces la pregunta es, Frederick, y sonará repetitiva, pero bueno, cabe por el tema. Pues si no somos hijos de Dios, si no nos va a proveer de todo, no nos va a dar todas las cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. O es que toda esa retórica que decimos, más bien quiere decir, nos da las cosas porque como dice la Biblia, Él nos dio la capacidad para generar las riquezas. Nos dio dones, nos dio talentos y nos dio creatividad. ¿No será que realmente el vehículo donde esa retórica de que Él nos va a proveer de todas las cosas, el vehículo somos nosotros mismos? Porque Él ya nos dio todas las cosas para que nosotros las hagamos realidad. ¿No será que ese será el mejor enfoque y no verlo como el Santa Claus que tronó los dedos y te apareció, sino que verlo como aquel que desde que te creó y ya te dio lo necesario para que desarrolles tu inteligencia? No, tú lo has dicho. De hecho, ¿por qué estamos hablando de eso ahora mismo? De esto. Estamos hablando de esto precisamente porque a más tiempo haya tiempo, valga la redundancia, mejor se puede preparar cualquiera, ir conociendo y aprendiendo. Lo más importante es aprender, porque después los recursos se van presentando, los medios y ese tipo de cosas las va trayendo el Espíritu Santo, porque si alguien conoce cuándo se van dando las diferentes pautas de todos estos eventos, es el Espíritu Santo. Entonces, como no se va a meter en tu cabeza a meterte información, porque eso es una decisión tuya, va a depender de que tú te curtas a ti mismo. Y a medida que tú te curtes, cuando sea el momento adecuado, te manda las herramientas. Porque tampoco hace falta que te estés matando pensando dónde voy a comprar una tierra para hacer esto o aquello, o dónde voy a conseguir hacer un búnker para esto y aquello, y dónde saco 500 latas de lentejas para lo que se viene. No necesitas ponerte a hacer cosas que están fuera de tu control. Basta que hagas las que están dentro de tu control, que es aprender. Con que aprendas, ya eres un instrumento útil para instruir a otras personas y prepararlos para que cuando las cosas se den no entren en caos y que cada quien sepa valerse por sí mismo. Es lo mismo que los niños en la escuela. Si llevamos a hijos y los educamos nosotros con conocimiento en un colegio, cuando se dan se dan circunstancias en su vida, ellos más o menos ya tienen cierta información
y no llegan ignorantes a la adolescencia y pueden valerse por sí mismos en muchas áreas. Pero además ellos puedan aprender mejor. Si uno le pudiese enseñar a sus hijos sobre educación financiera, sobre sexualidad y relaciones, sobre cómo ser padres y ser madres, le ahorraríamos también muchísimos disgustos y momentos difíciles a medida que van creciendo. Entonces, no hace falta que estés pensando que tiene que venir un problema económico para ser buen administrador económico, o asumir que vas a tener malas relaciones para que pueda hablarse de temas sentimentales. Eso es lo mismo aquí. ¿Por qué no aprender esas cosas simplemente como un conocimiento adicional? Y cuando las cosas se pongan difíciles hoy, mañana, dentro de 5 o 20 años, uno las maneje mucho mejor y pueda haber aportado también datos a otros para que sea algo común y corriente. Es que ¿por qué tiene que ser extraño saber hacer fuego con un arco? Si eso lo hacían hace 5.000 años. Más bien nosotros nos hemos alejado de cosas tan básicas como aprender a cultivar una papa. Hay gente que le quita la electricidad y no sabe absolutamente qué hacer. Le quitas el internet y no sabe qué hacer. Le quitas una tienda y ya no sabe cómo abastecerse, porque las casas se han vuelto insostenibles, en el sentido de casi ninguna casa provee para sí misma. Tienen espacio donde pueden poner un jardín vertical o colgante, o lo que sea para poner desde cilantro, perejil, lechuga, fresas, y no se aprovechan los espacios porque damos por sentado que siempre vamos a tener la tienda al lado de la casa. Pero hay muchísimas formas en las que podemos aprovechar hasta la lluvia, podemos aprovechar hasta la electricidad si quisiéramos, y eso sería, ¿por qué pensarlo en términos de apocalipsis? Podríamos pensarlo en términos de algo que podría ser entretenido, como un hobby, algo que podría ser como un plus. Suponte que gastas al mes X cantidad de electricidad, pero conociendo ciertas técnicas, al final del mes, por esto o por aquello, termina gastando una cuarta parte menos. No sería caso positivo para nuestro bolsillo. Entonces, esas cosas son útiles y es bueno que las conozcamos. Y a futuro, pues ya se verá cuando se vayan dando las cosas. Pero si uno piensa, como más de uno piensa cómodamente, como está diciendo Razi, que el Señor nos va a proveer, pues sí, claro que nos va a proveer. Pero ¿por qué nos provee también ahora? Porque no cada quien dice, dejo el empleo y el Señor me va a proveer, como dijo Jesús. Para eso no cuenta, ahí no cuenta ya. Sí. Pero no, mira, no por que el Señor provea, significa que vamos a cruzar de brazos y va a estar 8 horas al día viendo televisión. No, el Señor provee, pero también uno tiene que valerse, como estabas diciendo, de las herramientas que ya tenemos. Ya tenemos todo dispuesto, simplemente no somos recursivos, no queremos esforzarnos, queremos todo cómodo, fácil, no queremos salir de nuestro estado de confort. Es también una cuestión medio, ¿cómo se puede decir? Mediocre, ¿sí? Que tenemos un potencial enorme y siempre queremos que las cosas simplemente lluevan del cielo mientras yo me cruzo de brazos. De seguro lluevan muchas cosas del cielo, pero cuando tú estás en movimiento. Mira, yo sinceramente, cada vez que conozco más de estos temas, lo único que me retumba en mi mente es que este proceso es un aceleramiento en la trascendencia, en la evolución de la conciencia para el hombre y en el nacer de nuevo o despertar, lo que Jesús nos enseñó, porque, bueno, lo que la Biblia tanto habla que sin santidad nadie verá a Dios, todas estas cosas tienen ese componente, el Espíritu Santo, como que el proceso del final de los tiempos es el diseño perfecto del Espíritu Santo para pulir el alma del hombre en todos los aspectos. O sea, literalmente en todo, desde la bondad, el compartir, la administración, la sencillez, la humildad, el amor por el prójimo, el amor por el otro, el que te vayas a los principios, el que regreses a la senda antigua real del hombre. Es decir, todo esto que viene, que estamos visualizando con los desastres y la cosa horrible que cualquiera puede ver, tiene un componente de amor tremendo por parte del Espíritu Santo. Es como cuando me acuerdo que tenía un apego tremendo para mis novias o mis exnovias y no tenía la capacidad de decir, no, esta relación no está bien, no estoy bien acá. Entonces, yo no tenía la capacidad ni la voluntad de decir, no, hasta acá. Porque tenía tanto apego, tanto aferro, tanto miedo de perder y de quedarme solo, de que prefería estar en las condiciones peores y aceptar lo que fuese con tal de no estar solo. Entonces es como, hasta que de verdad la cipota decía, no, ya no quiero estar con este, le voy a quemar la pata y me voy con otro. Y ya no me quedaba de otra más que aguantar. O sea, ¿qué quiero decir con esto?
que la vida muchas veces, cuando nosotros no tenemos la voluntad para desarrollar, para potenciar algo, para salir de lo que tenemos que salir, no se preocupen que el Espíritu Santo tiene creado el mejor escenario para que nosotros nos pulamos en lo que no queremos pulirnos. Tiene el mejor escenario para que nosotros nos pulamos en lo que no queremos pulirnos. Y todas estas circunstancias tienen ese componente maravilloso. Valorar, apreciar, agradecer, administrar, cuidar, potenciar. O sea, tiene un tremendo un componente espiritual tremendo todas estas circunstancias que estamos a las puertas de vivir y seguir viviendo. Jean-Paul, ¿cómo valoras tú el hecho de que pareciera que la vida no nos va a dejar otra opción más que aprender lo que no queremos aprender? ¿Cómo lo ves en tu vida particular el hecho de que estamos a las puertas de situaciones tan difíciles que no nos queda más que agachar la cabeza en el sentido de dejar de pelear con nuestro propio yo y decir, no me toca más? Como no sé si este dicho aplica en Colombia, pero acá hay un dicho que dice, no queda más que montarse en la mula y arrearla. ¿Cómo valoras todo esto desde el ámbito de lo interno, esa parte espiritual de como que viene un momento cada vez más intenso de pulir al hombre, al alma del hombre? Correcto. Bueno, esa es una palabra clave, ¿no? El pulir. Tendenciosamente, nosotros los seres humanos siempre estamos al borde de las necesidades, de los eventos catastróficos y de muchas situaciones que nos impulsan para trascender y evolucionar. A través de la historia siempre se nos ha mostrado esto. Y lo podemos vivenciar, ¿cierto?, en nuestro diario vivir, cuando nos sentimos cómodos, cuando tenemos un beneplácito en una situación, en nuestro trabajo, en nuestra vida. No nos interesamos en buscar un buen libro, no aprendemos mucho porque estamos cómodos. Eso es lo que está pasando justo en este momento. Nos habían enseñado y nos habían mostrado que todo este sistema, ¿cierto?, como lo hablamos en algún momento con Fred, nos daba todo nos lo proporcionaba. Entonces, para nosotros ese era el mejor escenario, ¿cierto? Teníamos todo, no nos hace falta nada. Nos inventaron billeticos y jugamos al tío rico todos los días con el trabajo, nos pusieron a trabajar todo el tiempo. Y siempre todo estaba ahí, ¿cierto? O sea, si tenemos hambre, vamos al súper, si necesitamos despejarnos, pues cogemos un avión, todo lo proporcionan, ¿cierto? En este todo lo ponen en la boca. Exacto. ¿Para qué? Para que no tengas que pensar un poquito más, para que no tengas que sacudirte y decir, hey, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que sigue? Sino que ya todo está dado. Entonces, si lo vamos a hablar desde ese punto de vista, es una matriz completa y es un círculo vicioso donde estamos dando vueltas y vueltas, pero cuando llegan a este tipo de situaciones, las personas que están despiertas o que están despertando, se dan cuenta que en pequeñas rupturas donde alcanzas a ver, ¿cierto?, por el hoyo de la puerta, te das cuenta que esto es ficticio, de que esto está acomodado, de que esto no es un beneplácito, sino que antes es un retroceso para la conciencia humana y para su despertar. Y a través de esos pequeños lapsos uno vislumbra esa realidad que tenemos enfrente, nos damos cuenta de que estas situaciones donde nos acorralan, donde nos hacen sentir miedo, donde nos hacen sentir el terror, pues, de que una inminente guerra, de que nos van a obligar a vacunarnos, de que nos van a obligar, que todo es un sometimiento, entonces nos hace replantearnos y decir, hey, y nosotros entonces, ¿qué papel estamos jugando en todo esto? O sea, solo somos ganados, solo somos borregos, solo somos piezas de un ajedrez aquí, o sea, ¿cómo es la cosa? Entonces, sí o sí, después de todos esos planteamientos lógicos, ¿cierto?, y muy personales que cada uno empezará a hacer acerca de su vida y de su ámbito, la conclusión primera y además final es esa, o sea, ¿cuál es la intención, cierto?, de que todos no lo den
¿Y cuál sería la finalidad después de que yo me dé cuenta que si todo me lo están dando y me quieren tener dormido, cuál es el siguiente paso? El siguiente paso obviamente va a ser despertar, darse cuenta que todo esto es falso y automáticamente empezar a trascender, empezar a tocar temas que nos hagan diferentes a lo que ya éramos antiguamente, que se eleve nuestra conciencia, que se eleve todo nuestro ser y haga una amplitud con las personas que están a nuestro alrededor, primeramente nuestra familia, nuestros amigos, y ahí en adelante vamos escalonando con la sociedad. Frederick, interesante cómo Jean Paul ha incluido el concepto de la Matrix dentro de este tema y que realmente pues cualquiera pudiese haber pensado que tenía que ver la Matrix con todo esto, pero sin duda el planteamiento que hace Jean Paul es buenísimo la asociación que hace. ¿Cuál es tu pensar al escuchar que Jean Paul está relacionando la Matrix y el salir de la Matrix con esta obra del Espíritu Santo? Parece que es la contraparte, o sea, es decir, alguien usaba un ejemplo bastante bonito, decía que esto del final de los tiempos es como como las vías de un tren, ¿verdad? Que una vía va en una dirección y la otra vía va en la otra dirección. O sea, la Matrix viene con toda la fuerza o el espíritu de iniquidad, el espíritu de maldad, el espíritu oscuro, el nombre que le quiera poner, viene con todo el tren metido hasta el fondo para encarcelar las almas humanas. Sin embargo, ese mismo riel tiene otra dirección que es la que trae el Espíritu Santo para usar toda la fuerza de la Matrix y golpearnos y lograr el despertar de conciencia con toda la oscuridad. Es decir, el Espíritu Santo está usando toda la oscuridad para golpear fuerte en aquellas conciencias que van a lograr despertar. ¿Cómo lo ves todo esto que bien relacionaba Jean Paul con la Matrix? Digamos que ese es el tema que no siempre se habla, porque supongo que la mayoría no lo entiende. Pero toda la red de conciencia, toda la conciencia colectiva que está dependiendo del Espíritu Santo, todo está bajo un guión. Hay diferentes tipos de guiones, pero el Espíritu Santo conoce todos los guiones y conoce todas las variables de la continuidad espacio-tiempo. De manera que cada vez que se genera un choque o se genera energía para empujar un lado de algo, está generando fricción también en dirección opuesta. Por tanto, reza el refrán que dice como cuanto más luchas contra algo, más fuerte lo haces. En consecuencia, a más la élite o la oligarquía que gobierna este mundo, más logra sacar adelante proyectos a través de los cuales acelera ideas de destrucción, de aniquilación, de encarcelamiento, de persecución, de coacción, etcétera, más está generando el efecto contrario. En el nivel algunos. De la forma, sí, me refiero, en el nivel de la forma, muchas cosas sí se perpetúan por lo que están haciendo, pero en el nivel de la energía, que está a un nivel por encima del nivel de la forma, se produce efecto contrario porque están generando fricción. Lo mismo le enseñó Jesús a través de la cruz, ante la agresión, la no acción, porque si yo me enfrento a los que me atacan, lo estoy haciendo real. Estoy generando choques, está generando dos fuerzas. En este caso, simplemente tú dejas que haya un flujo de energía. Por tanto, si ellos están empujando un flujo de energía y tú no lo detienes, ese flujo de energía continúa y los va a golpear a ellos. Ahora, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo con todo esto? Está acelerándose el proceso de conciencia del planeta. Por consiguiente, es necesario que ocurran ese tipo de cosas para acelerar los procesos de despertar de conciencia, precisamente. O sea que donde parece que la élite quiere conseguir algo, a más ellos están tratando de hacer algo y a más hagan, más van a producir efectos también en la contraparte. ¿Sí? Entonces, si imaginamos que ellos están llenando un vaso aquí, el vaso también se está llenando de la otra manera porque todo en el universo tiende a compensarse. Por ello es por lo que cuando ellos más consiguieron acelerar su proyecto,
¿sí? Que fue con el asunto de la pandemia, más se produjo un despertar de conciencia a nivel mundial. Más personas hablando de lo mismo, más protestas, manifestaciones, diferentes nuevos grupos, nuevas redes sociales, nuevas formas de criptomonedas, nuevas plataformas de diálogo. O sea, por mucho que quieran conseguir algo y polarizarlo, independientemente de que logren muchas cosas, están siendo parte del guión del Espíritu Santo, porque no van a estar por encima del Espíritu Santo, no se pueden burlar, ¿sí? Del guión del universo. En consecuencia, fíjense cómo en realidad todas estas cosas están cambiando y están acelerando los procesos de cambio. Tanto es así que si miramos cualquier episodio histórico, en cualquier momento, desde desastres naturales a guerras, es muy distinto como lo presentan las películas. Las películas nos presentan que en escenarios apocalípticos la gente tiende a atacarse unos a otros, a matar por los recursos, a perder cualquier principio de amor o de altruismo, y en realidad eso va en contra del comportamiento social colectivo. Puede que responda a un comportamiento psicológico particular, pero no responde a la red de conciencia. Entonces se está pasando por alto un principio mucho más elevado. Es que cuando hay ese tipo de eventos, todos los seres humanos tendemos a ayudarnos. ¿Sí? Observamos simplemente una riada enorme o una inundación. La gente no corre a buscar salvarse ellos. Muchas veces prefieren quedarse para poder ayudar a otras personas, se unen entre ellos, hacen lo que sea necesario para salvar hasta un perro o salvar a un gato. Sí, En riesgo lo hemos visto. salvar a un bebé. Y eso ocurre permanentemente, ¿sí? Pero mientras las cosas están en un sentido, llamémoslo... confort, normal, tranquilo. Oh, perdón. Oh. Sí, Okay. Un estado autómata, digamos. Cada quien va a lo suyo, pero cuando las circunstancias nos atacan, todos nos unimos para ayudarnos y protegernos. Igual en estados de guerra, ahí ya no ves mendigos, ahí ya no ves diferencias entre los barrios, ahí ves que de repente todos se unen entre ellos porque tienen un enemigo en común, tienen un problema en común. Se asisten, se protegen, crean redes, crean grupos, ¿sí? Dejan de pelear entre ellos. ¿Por qué? Porque hay un principio más elevado. Eso es algo que uno no ve en las películas porque pasan por alto una psicología que está a otro nivel que tiene que ver con la espiritualidad. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el mundo y va a seguir ocurriendo. A más la élite empuje por querer conseguir sus objetivos, más va a conseguir que haya mayor despertar de conciencia y se produzca la aceleración. Por ello es necesario, irónicamente, que ellos produzcan este efecto de gran tribulación, porque es gracias a ese efecto de gran tribulación que se va a acelerar la cosecha que llamamos el arrebatamiento. Mayor despertar de conciencia, millones en menos tiempo. Claro, fíjate que, bueno, sí cabe lo que voy a comentar dentro del punto de vista del diálogo espiritual que estamos teniendo ahora, quizás no con el tema como tal, pero sí la esencia está presente, es ese libro, ese tal libro de Evangelio de Judas Iscariote, donde se presenta la idea que para mí hay una verdad absoluta tremenda en eso que puede ser contradictorio para la mayoría de la cristiandad, ¿verdad? El hecho de que se presenta Judas Iscariote en ese texto como un gran amigo de Jesús, como el único de los apóstoles que conocía realmente el plan completo y que fue el que se le encomendó la tarea más difícil de hacer el rol de traicionar a Jesús, pero que realmente Judas Iscariote sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Como parte del plan del Espíritu Santo, ¿no? Más bien lo ubican en ese texto como una posición más elevada de los apóstoles por el rol que jugó y que él conocía realmente, fue el apóstol que conoció el más elevado misterio que había detrás de la cuestión esta de la crucifixión y el plan que estaba detrás de ello. Y yo realmente, cuando leo el texto, me llama la atención porque dice cosas que con la mentalidad tradicional cristiana uno dice, esto es una falacia tremenda. Pero si lo ponemos en la óptica más elevada espiritual, ahí hay una gran verdad. Es una gran verdad que el hecho que lo haya hecho consciente o inconsciente Judas Iscariote, que realmente lo hayan engañado o que se haya ido por el ego con las monedas de oro, lo que haya sido, hay una verdad absoluta, que fue la pieza esencial dentro de la obra de la crucifixión. Entonces,
No sé si la visión del autor es una visión metafísica, hablando como el rol que se le encomendó como alma antes de ingresar, o realmente lo dice desde el punto de vista, llamémosle literal, que Judas lo sabía y que todo fue parte de una trama y que lo entregó sabiendo. No lo sé, pero lo que me queda claro a mí es que es una verdad absoluta el hecho de que lo que estamos hablando ahora, de que la posición de Judas ahí es una posición suprema, de entregar al Mesías, una posición muy elevada dentro del ámbito, si lo queremos llamar metafísico, o sea, más allá de lo que tú hablas constantemente es, ¿cómo se llama? Lo que tiene que ver con la obra como tal. Entonces, no sé, me llamaría la atención que comentes esa cuestión de Judas, porque creo que cabe dentro del punto de diálogo de ese doble impacto que genera algo, ¿no? No sé muy bien cómo plantear el asunto, suponiendo que el texto fuese un texto fidedigno y no fuese una elucubración artificial o artificiosa. Digamos que hubiese algo de cierto en la temática. Por encima de todo nos da una visión distinta de las cosas, nos permite ver que a veces las apariencias engañan, nos permite ver que hay una línea de eventos, pero siempre hay una puerta de atrás, siempre hay algo mucho más importante que lo es más elevado. Exacto, que es el guión importante, y ahí donde nosotros debemos tener el enfoque, que hay un guión más importante sobre todas las cosas, porque así no cae la gente en el cuento del miedo, ¿sí? Exacto. No entran en el drama y el caos y la histeria y la preocupación cuando se hablan de estos temas, sino mira, qué bien que cuando haya un evento importante, algún desastre natural, uno pudiese saberlo con antelación, sería fantástico, ¿sí? Fantástico. Es de hecho el dilema, el énfasis de introducción de mis libros de Apocalipsis Visión Remota. O sea, ¿qué tal si uno pudiese saber las cosas de antemano? Fantástico, porque te preparas. Pero no quiere decir que saber que eso va a pasar ya es el drama y el caos. Simplemente, ya sé que va a pasar X cosa en cierto lugar, pues no voy a estar en ese lugar. Si ya sé que va a ocurrir X cosa en cierto momento, pues en ese momento no voy a estar ahí. Si va a haber un problema de determinada cosa, pues yo me preparo para que eso no me afecte. Y listo. Y cuando venga la segunda parte, vendrá la segunda parte, pero vamos paso por paso. Que el Espíritu Santo tiene todas las cosas bajo control. Claro, y ese punto es esencial, por eso quería plantear eso de Judas, porque como decía antes de tu participación, el punto aquí es, yo no sé si es real, no sé a qué punto sea real lo que dice el texto en cuanto a lo literal, pero de que hay una verdad trascendental, eso es real, o sea, e incluso te ayuda a la manera de cómo ves la oscuridad y el mal, de verle ese lado que no tomamos el tiempo de verlo, es el propósito que hay, lo bueno que hay detrás, y que independientemente esa visión del ego, de vernos separados, de vernos diferentes, si nos viéramos con los ojos del Espíritu Santo, veríamos que hasta el mismo Satanás es nuestro hermano y es parte de todo este guión, porque es parte de lo que las almas en este mundo venimos a experimentar, que es el amor, el trascender toda esta experiencia para llegar a conocer y ser testigos del verdadero amor. Dice, vamos a ver que ya vamos a incluir nuevamente a Juan Pablo. Juan Pablo, mira aquí interesante esta pregunta, vamos a ver cuál es tu opinión. Dice, son dos preguntas las que voy a formular y ahí das tu opinión y luego Frederick Gladel. La primera pregunta, Juan Pablo, dice, ¿por qué la humanidad no quiere este nuevo despertar? Dice Elim Shaddai. ¿Será que tienen miedo a trascender? Yo creo que está generalizando la pregunta, pero creo que la mejor pregunta sería, Elim Shaddai, es ¿por qué una parte de la humanidad no quiere este nuevo despertar? Porque hay otra parte que sí lo quiere. Entonces, ¿por qué crees tú que hay una parte de la humanidad que no quiere este nuevo despertar? ¿Será que tienen miedo a trascender? Dice, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta que están formulando? Bueno, ¿Cómo? La pregunta puede ser válida, ¿cierto? Cuando dice que por qué la humanidad no quiere de este nuevo despertar. Entonces, si vamos a decir la humanidad, podemos generalizar
o podemos dar la respuesta, digamos, individualmente, ¿cierto? Por lo que nosotros pensamos o sentimos. Si lo vamos a dar generalmente, estaríamos entablando una realidad, y es que el despertar para muchos suele ser algo desconocido, ¿cierto? Podemos verlo en libros, podemos escucharlo en muchos sabios, en personas, en culturas, pero realmente si tú le preguntas a alguien qué es el despertar, es más de vivirlo que de saberlo, ¿cierto? Y lo va generando cada situación y cada movimiento que vamos teniendo nosotros como humanidad, de lo que hablamos ahora, qué nos está empujando, ¿cierto? Y qué nos está llevando contra las cuerdas para poder desarrollar y para poder evolucionar como especie, como sociedad. Entonces, no es que haya un miedo a trascender, es que hay un desconocimiento, que era lo que nombraba Federica ahora. Lo importante es el conocimiento y la preparación, y no solamente el conocimiento y la preparación como preppers, ¿cierto? Ante una eventual catástrofe, ante un apocalipsis zombie, ante un sometimiento del gobierno hacia el pueblo, sino también en la parte espiritual, ¿cierto? Esa parte espiritual que todos tenemos que ver y que todos la tenemos muy arraigada, así no tengamos un gran despertar o una gran evolución como seres, pero está ahí, ¿cierto? Entonces no es que sea de pronto un miedo, sino un desconocimiento, y ese desconocimiento y esa falta de nosotros querer investigar un poco más, de querer empaparnos acerca de este tema, ese es el que está generando que muchas personas prefieran inocularse, que muchas personas prefieran aceptar toda esta realidad, ¿cierto? Y decir que la maten es lo mejor que les está pasando, que no tienen ninguna necesidad de ponerle cuidado a una cantidad de locos que están pretendiendo hacerles ver a ellos, perdón, de que todo esto es un montaje y que existe una élite y que existe una cantidad de cosas que para ellos son solamente pura bulla, pura cosa de locos, pero realmente es que ellos prefirieron y aceptaron de una forma más cómoda, como lo hablábamos ahora, se sienten más cómodos aceptando lo que tienen. Entonces, se sienten más cómodos, no es que tengan miedo, sino que para ellos es más fácil no tomar el camino correcto, que es a veces el más largo, el del aprendizaje, ¿cierto? El de la experimentación, y prefieren quedarse aquí, como en la película de Wall-E. Ellos quieren ser los gorditos que van en las sillas por toda la nave, ¿cierto? Dando vueltas y les dan comida, les dan vitaminas, no tienen que trabajar y todo se los dan. Eso es lo que está pasando con muchas personas ahora en la humanidad, no todas. Claro. Fíjate, Freddy, de lo que menciona Jean Paul, se me figuraba esto que te comento ahora en la mente, y es el hecho de cuál será, porque claro, el hacer algo, lo que hace la diferencia no es la obra que haces, sino que es la intención de la obra. Porque alguien, por ejemplo, podría estar introduciéndose en estos temas porque tiene miedo a morir y tiene miedo a, por ejemplo, a lo que viene o a lo que sea, no, a que no lo vengan a matar, etcétera, etcétera. Sin embargo, propongo esto. ¿Será que la intención con lo cual esto se convierte en un poder grande espiritual, el hecho de aprender todo esto de survivalismo y lo que estamos hablando y los eventos finales, ¿será que un componente trascendental en esto para meterse a estudiar y para que realmente sea con el ingrediente del Espíritu Santo, que nuestra visión en esto sea en función de, ok, primero, es una oportunidad para seguir expandiéndome, creciendo. Es una oportunidad todo esto para seguir potenciando la divinidad que soy, el ser que soy. Es una oportunidad para trabajar el miedo en función de que hay cosas que no queremos vivir, pero bueno, si nos estamos preparando, ya el hecho de empezar a prepararnos, estamos dando un paso adelante al miedo y decir, ok, bueno, si me toca vivir, lo voy a vivir, pero no me vas a agarrar desprevenido. Entonces, ¿será que es un buen elemento introducir esto en nuestra mente como un pensamiento de esto lo hago primero para seguir desarrollándome como ser divino, saber que la buena administración, el estar atento a aprender, el estar atento a que soy una persona dispuesta y presta a lo que se venga, resiliente, y el otro es un buen ejercicio
para seguir desencadenándonos de las ataduras del miedo en esta vida? ¿Y qué le agregarías? ¿O le quitarías? Así es. No, o sea, lo mismo que dije antes, lo mismo que han dicho los dos. Todo esto en realidad es un proceso de crecimiento y son oportunidades de evolución de conciencia personal, evolución de conciencia colectiva y de brindarnos oportunidades de expandirnos, ¿sí? Como dices tú, la resiliencia. Situaciones adversas que o sea, precisamente su sorpresa, que soy capaz, ¿no? Nos brindasen dificultades. Sí, si la vida no nos presentase dificultades, no habría razones por las cuales evolucionásemos. Claro, o sea, soy hijo de Dios y Dios no me hizo para ser un perdedor. Y no me refiero desde el concepto egoico de cómo el mundo presenta el perdedor. Me refiero al hecho de que dentro del ámbito espiritual un perdedor es aquel, bueno, lo voy a decir en mis propias palabras, ¿no? Un perdedor es aquel que resta a su potencial divino. Es aquel que no explota, es aquel que se estanca y se queda a media carretera sin hacer frente con el potencial que Dios le dio. Es esconder sus talentos. Por eso la parábola de los talentos para mí tiene un componente espiritual tremendo, porque prácticamente Jesús está diciendo, si no explotas lo que te doy, realmente, y cuando ves la parábola hasta te manda al infierno, ¿no? Prácticamente Jesús cuando habla de la misma, ¿en función de qué? De que prácticamente o sea, no hay cosa peor que no saques el potencial divino del Dios que sos. Y eso es realmente lo que esa parábola para mí encierra mucho. Dice Andri García, a ver, ¿por qué se dejó de hablar del bicho 19 en la prensa o medios de comunicación? Lo que sigue son las crisis alimentarias y enfermedades. ¿Cuál es tu opinión, Jean-Paul? Bueno, con respecto a saludos ahí al viejo Andri desde México, que nos visualiza ahora en este momento. ¿Por qué se dejó de hablar? Porque lo que pasa es que así como nosotros vemos que nosotros tenemos que hacer un plan escalonado, ¿cierto? Ellos también han escalonado sus planes y ellos van por fases, que fue lo que hablamos muchas veces con Fred. Lo hicimos también varios videos con respecto a eso, y es que ellos tienen una agenda, un itinerario, y las cuales ellos van probando qué situaciones les convienen más a ellos, porque ellos también han tenido impases, ¿cierto? Ellos también han tenido situaciones que les han regresado o que les han hecho a entorpecer sus planes. Este es uno de ellos, ¿cierto? De una u otra forma, el estallido social estuvo en Europa, en Estados Unidos, en gran parte del mundo con respecto a la inoculación obligatoria, ¿cierto? A que tenían que tener un pase sanitario para pasar de un país a otro. Empezó a hacer una revolución de conciencia a nivel social humanitario. Eso llevó a que la gente se abalanzara a las calles, que hubiera una revolución social, y la única forma que ellos tenían de parar esto, ¿cierto?, fue dejar ese tema un poco quieto. Pero ellos siempre tienen más bajo la manga, ellos tienen el plan de la A a la Z. Entonces empezaron ahora con el cuento de la guerra con Ucrania, con la guerra de Rusia, eventualmente le meten la parte económica, entonces vienen las sanciones, luego de las sanciones, entonces ya ellos pueden meterse de que por esas sanciones empiezan a haber escaseces de alimentos en muchas partes, como la que ya en este momento están generando a propósito en Estados Unidos, como la que están empezando a generar en otros países, y le echan la culpa a otro tipo de situaciones, pero no es más que la misma agenda y el mismo planteamiento que ellos tienen para manejar esta situación desde varios puntos de vista, y que no se vea como que hay un monopolio del poder y que ese poder está subyugando a las personas y los está llevando a determinado punto. Ellos son estratégicos, y esa estrategia indica de que ellos pueden manejar el miedo desde diferentes puntos de vista: guerras, hambrunas, no solamente guerras nucleares, sino guerras civiles internas por problemas de los países, que sean por corrupción, por drogas, bueno, una cantidad de cosas.
Y también en ese mismo ámbito entran entonces a manejar la parte del miedo por la religión, entonces te dicen que hablan del meteorito, que eso estaba predestinado en la Biblia, del arrebatamiento, que lo que dijo Jesús, que lo que dejó de decir Pepito, que el caballo de Troya, bueno, una cantidad de cosas, pero todas van generando hacia el miedo. Ya ellos pasaron la etapa de meter miedo con respecto a eso. Muy seguramente van a inventarse otro super megavirus robótico, nanorobótico, super avanzado, Terminator, y entonces van a volver a crear miedo en algún momento. Pero ahora en este momento la gente ya no se cree más ese cuento. Por eso tuvieron que parar eso, porque la gente no se creía más ese cuento. Bien, miren esta pregunta, qué interesante. Yo decía, bueno, no importa. Estas dos preguntas, una está respondiendo a la otra en las preguntas y la muestro ahora. Dice esta pregunta de Andri: el hombre perfecto no solo podrá ser retenido, sino que ni siquiera podrá ser visto por las entidades oscuras, pues si lo vieran, lo retendrían. Evangelio de Felipe, verso 107. Y dice: es verdad que la manera de no ser vistos por los arcontes y tener protección es siendo perfectos. La protección a lo que viene se trata de perfeccionarnos. Ok, ahora voy a hacer la otra pregunta y doy mi aporte y luego pues el comentario ahora de Frederick. Pero vean la pregunta que hace Elim Shaddai. Dice, y las asocio las dos, ya van a ver por qué. Dice Elim Shaddai: ¿por qué a estos gobernantes de la oscuridad es beneficioso que hayan rumores y ver a la humanidad en la desesperación? Ok, miren cómo cierra la pregunta. Y ver, voy a ponerme en cámara. Dice, ver a la humanidad en desesperación. Y dice acá, en el otro, miren qué lindo esto. Dice el verso de Felipe: es verdad, bueno, la pregunta de André, es verdad que la manera de no ser vistos por los arcontes y tener protección es siendo perfectos. En la pregunta anterior dice, miren qué bonito esto, dice, y ver a la humanidad en desesperación. O sea, ¿cómo te ven? ¿Cómo te ven? En desesperación. ¿Y cómo no te ven cuando no estás desesperado? O sea, por eso, claro, por eso es lo lindo de las dos preguntas. Porque aquí el otro le está respondiendo cómo no te ven. Entonces, Andrew dice acá, y la protección a lo que viene se trata de perfeccionarnos. Ahora, dice la Escritura, dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, ven qué lindo esto. ¿De qué se trata? El perfeccionamiento es el alejarse del temor. Entonces, la pregunta que hace: ¿por qué estos gobernantes de la oscuridad es beneficioso que hayan rumores y ver a la humanidad en desesperación? Porque el miedo, si lo quieres ver así, el miedo te visibiliza ante los entes oscuros y te convertís en comida para esos entes oscuros. Exactamente. Exactamente. Y una persona con miedo es manipulable. Sin embargo, una persona con fe, es decir, que no está cayendo en la trampa del miedo, que está visualizando, que está entendiendo, que está comprendiendo, no va a ser presa de estos entes. ¿Por qué? Porque ella está avanzando, alejándose del miedo a través del entendimiento, de la información, de la comprensión, de entender, de asimilar, aceptar y hacer frente. Entonces, ahí está la respuesta, Andri. No sé, para mí fue fenomenal este cierre. La cuestión aquí es el hecho de que si yo no estoy creyendo en todas estas mentiras y trampas y burbuja de miedo que están encarcelándonos, y yo no estoy viendo esto de prepararse con miedo, sino con todo el potencial del Espíritu Santo, de luz, de sacar mi divinidad, de alejarme del miedo, de prepararme, de entender, no voy a ser visible para todo este sistema, ni físicamente, ni en el mundo invisible. No me van a poder captar. Es decir, no voy a ser presa de ellos. Frederick, ¿qué opinas de esto, del Evangelio, la pregunta esta y lo que acabo de comentar? ¿Cuál sería tu aporte? Lo único que utilizaría mis propias palabras para decirlo, porque en realidad estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones que han dicho los dos. Se trata de... No, en este caso solo yo di comentario. En esto no comentó nada Champón, entonces me das el crédito a mí. Gracias. Adelante.
Se trata de bajar el nivel de vibración de la humanidad para poder lograr los objetivos que ellos quieren. Así y la es. mejor manera, ahí sí ir al punto más importante, el miedo. El miedo es el principal efecto de resonancia que logra que se baje la conciencia colectiva, la energía de la conciencia. Sin embargo, el efecto contrario, que es el amor, la paz, ¿sí? La unión, eleva el nivel de conciencia y no pueden ellos, o sea, no hay ninguna manera en la que puedan atacarte, ni infligirte daño, ni molestarte. Entonces, básicamente es lo mismo que ustedes han dicho, pero con mis propias palabras. Eleva tu Ustedes, yo estado de fui el que lo conciencia. dije. Déjate. Sí, déjalo ser, Sí, elevar el estado de conciencia, elevar el estado emocional, ¿sí? Así es. Porque el estado de conciencia lo subes a través de tu comprensión de las cosas, pero también elevas tu estado de energía y, bueno, sí, energía a través de la fisiología, a través de tus emociones. Entonces, tu forma de ver el mundo, a través también del conocimiento que adquieres, de cuando haces análisis, todas esas cosas y cómo controlas tu fisiología, cómo controlas tu respiración y cómo controlas tus emociones, es lo que eleva tu estado de energía. Y a medida que la humanidad haga cada vez más eso, es más difícil para la élite tener influencia. Y aun cuando puedan lograr ciertos objetivos, digamos, mecánicos, como sería el caso de utilizar armas geofísicas, o utilizar armas de ondas escalares, o utilizar armas de lo que sea, sí, provocar todo tipo de desastres. Hay una diferencia entre ritmos, ¿sí? Entonces, como hay un ritmo discordante, o que desatina, perdón, pues hay otro que es armónico, no van a encajar. En consecuencia, independientemente de las cosas que ocurran en el planeta, las personas que están vibrando en un estado de energía muy superior, por una cuestión magnética, se van a atraer, se van a conocer lo que está ocurriendo cada vez más, van a estar en un mismo lugar y por consecuencia es como si se crease una especie de barrera de energía, de conciencia y magnética que evita que los eventos arrítmicos, o sea, que van en contra del ritmo natural de las cosas, los puedan interferir, los puedan molestar. Perfecto. Bueno, aquí otra pregunta que vamos a responder rápido porque es de segundos esta. Buenas noches, disculpe que... En el país de Honduras una pregunta, lo que está pasando en el país de Honduras de los transgéneros que pueden tramitar la identidad, este es uno de los acontecimientos que está pasando para el final. ¿Cuál es su opinión? Sí, seguro. La Agenda 2030 ya sabemos que todo eso es. Sí, la respuesta es sí. Sí. Dice acá, sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Mateo 5:48. ¿Qué es ser un hombre perfecto en esta dimensión 3D? ¿Es posible serlo en esta Matrix? Don Frederick, ¿cuál es su opinión? La perfección es la evolución de la conciencia. Tratar de ser lo mejor de ti mismo, superarte a ti mismo. Porque en otros términos, ¿qué es la perfección? El término en sí mismo, si uno quiere llevarlo al pie de la letra, es absurdo, porque ¿cómo vas a adquirir una perfección de qué? Entonces no estarías en un universo dual. Lo que sí puedes tratar de ser perfecto. El solo hecho de tratar de ser perfecto, sí que tiene sentido. Sí, o sea, cuando algo se va perfeccionando, o sea, perfecto en nuestra, como el concepto, como la Matrix nos tiene, es no cometer ningún error y ser impecable, es suave. No, perfeccionamiento es el proceso de pulir. Bajar de una pieza y vas dándole forma, quitándole las virutas, haciéndole la silueta, al pichinguito, llevando toda la forma. Ese es el perfeccionamiento. Es un trabajo de autosuperación permanente. Exactamente. Eso es una cuestión. Es pulirte, es irnos puliendo. Por eso dice aquel verso, así como el hierro se forja con el hierro, el hombre se pule con el hombre. Estamos hablando de un proceso de pulirnos. Entonces el perfeccionamiento es el camino de la mejora continua en términos administrativos. El perfeccionamiento es mejora continua.
es cada día ser mejor de lo que ayer eras, es cada día ir venciendo tus propios límites, es cada día ir potenciando tus debilidades, es cada día ir, pues en lo que eres bueno, seguir siendo bueno, y en lo que eres malo, pues seguirlo trascendiendo. Es seguir avanzando un poquito aquí, un poquito allá, y ahí vas. Ese es el camino del perfeccionamiento, irte alejando del temor, de esas cosas que te atan, comprendiendo mejor cómo. Hoy lo entiendes menos, mañana vas a entender un poquito más. Eso es, poco a poco ir comprendiendo, abriendo los ojos, entendiendo, cuajando, buscando, ajustando. Ese es el perfeccionamiento. ¿O me equivoco, don Frederic? Así es. El crecimiento personal, la autosuperación permanente. Suponer que no te puedes equivocar nunca y que tienes que ser perfecto en el sentido de que no me doy lugar a ningún tipo de error, carece totalmente de sentido. ¿Usted qué opina, don Jean-Paul? Totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Frederic. Es un camino, es un proceso, pero no existe como tal una perfección de, digamos, 100%, sino que es como esas ganas, ¿cierto? Esa ambivalencia que hay entre lo que yo encuentro afuera y lo que yo sé que tengo adentro. Es ese redescubrir, o sea, esa entrañabilidad que hay en todos nosotros de que sabemos que hay algo más. Y ese descubrimiento de ese algo más el que nos lleva en el paso de la evolución de la conciencia. Claro, es que nosotros, ¿verdad? Estamos acostumbrados a ese concepto de perfecto, de que nada falla. Por ejemplo, decimos es que tiene que ser así, porque, por ejemplo, el que construye un avión tiene que hacerlo perfecto, porque si no, depende de la vida de las personas. Sí, pero para llegar a ese punto donde el avión ya salió en vuelo pleno y ya lleva a la gente, ¿cuánto hubo atrás de pruebas, de modelajes, de imperfecciones, de ajustes, de errores? Hasta que ya el avión está zampado en el aire llevando a la gente, es que está perfecto desde el punto de vista como lo vemos terrenalmente, sin ningún error. Pero para llegar a ese punto se fue perfeccionando. Y así el avión sea perfecto, puede llegar un evento natural y lo tumba, y ahí le quedó la perfección. Entonces, no se trata de ver la perfección como el punto final o como el punto de quiebre, sino el proceso y la experimentación que hicieron las personas para crear ese avión que puede transportar de un continente a otro a X cantidad de personas, y qué puede generar ese transporte en esas personas. Sería lo mismo que con nosotros. ¿Qué estamos nosotros logrando desde un punto X a un punto Y en nuestra experimentación? ¿Qué estamos nutriendo y por qué lo estamos nutriendo de esa forma que es la que nos conviene a cada uno de nosotros? Sí, es que la perfección no es un punto final, porque siguiendo con el ejemplo del avión, como bien dice Jean-Paul, por X o Y circunstancia, por muy bien que lo hayan hecho, algo falló y ¡pum! Claro, y eso negativo sirve para seguir, o sea, a otra etapa de perfeccionamiento, es decir, claro, es que cuando decimos perfección, ¿qué significa perfección? O sea, ¿cuáles son los determinantes que dicen que algo es perfecto? Decimos, yo qué sé, en los años 80 el DC-13 era un avión perfecto, pero de repente aparece un tiempo después el Hércules y dice, es un avión perfecto, pero acaso no, el anterior no era perfecto, y son dispares. Las prestaciones que te da un DC-13 al avión, un Hércules, ¿sí? Lo mismo en cuanto a aviones, los jets. Los aviones que había en la Segunda Guerra Mundial eran perfectos en el momento, pero de repente pasan 10 años y ya no son perfectos en comparación con los siguientes, el Harrier, el F-14, el F-16, los aviones de hoy día, el F-35, entonces son perfectos, pero lo comparas con un ovni, entonces ya no es perfecto. ¿Qué es perfecto? Sencillamente el molde de las cosas, claro, el molde de las cosas, tratar siempre de superarlo y ser la mejor versión de uno mismo. Como dijo Pablo, no pretendo yo haberlo alcanzado todo. O sea, es lo peor que alguien puede pensar. Por eso ese concepto perfecto hay que trascenderlo y verlo de otro punto de vista. Y bueno, Jesús siguió aprendiendo, aunque a muchos no les gusta saber esto, pero Jesús siguió aprendiendo. Jesús siguió en camino de perfeccionamiento y se sigue perfeccionando, les guste o no, pero es parte de lo que realmente está pasando. Digo, les guste o no que lo diga, pero yo por lo menos así lo creo, ¿verdad? Y así lo veo. Ok, bueno, Jean-Paul, creo que el tema de repente no iba tanto como pensabas que iba a ir, pero era necesario llevarlo por acá y la próxima semana ya entramos de lleno
con toda la parte de la artillería que necesitamos saber y entender de cómo hacer frente a las diferentes circunstancias y cómo podemos hacer. Capítulo 2, por decirlo así, donde No, ya claro vamos que sí. a mirar todo lo que es la parte funcional de todo lo que hemos estado hablando, porque siempre hay una parte práctica y teórica, ¿no? Digamos que hemos rasguñado la parte teórica, porque eso también tiene una cantidad, te podría enviar 200, 300 archivos comprimidos, donde vas a encontrar información acerca de todo lo que tiene que ver con survivalismo, con técnicas prepper, y te podrías gastar 2, 3 meses abriendo todos los archivos, leyéndolos y todo, pero también viene la parte práctica, que digamos es la parte que más nos importa, el conocimiento primero que podemos adquirir en casa, de estar leyendo todas estas cosas y de tenerlas presentes, también lleva a un punto de inflexión donde tenemos que poner en práctica todas estas cosas como herramientas básicas. Así es, hoy solo fue la plataforma para hacer conciencia y ya los que estuvieron ya saben que la otra semana venimos con todo el material ya de qué hacer y cómo hacer. Bueno, gracias Jean por acompañarnos. Gracias a ustedes. Señor Gutman, muchas gracias y que siga disfrutando de la bella Argentina. Rafael, yo estoy algo preocupado. Dime. Porque yo veo que Frederick constantemente está mirando para un lado y se está riendo con alguien. No sé qué es lo que pasa. Alguien le está haciendo cosquillas. Le está haciendo cosquillas. Estaba diciendo que se me habían secuestrado, entonces yo me río, veo los secuestradores aquí. A ver, secuestradores, hagan en cámara para ver quiénes son los secuestradores, por favor. Ponerlos en cámara para conocerlos, pues por lo menos, muchacho. Hola, secuestradora. ¿Y cuál es tu nombre? Claudia. Hola, Claudia, mucho gusto. Bueno, y tarararán, ¿quién más? ¿Secuestrador 2? Secuestrador 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Ajá. Quiero hacerle saber que Freddy nos secuestró a nosotros. Ah, ok. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Todo el tiempo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Marcelo, mucho gusto, Marcelo. Habla demasiado. Ok. Bueno, gracias por acogerlo por allá y qué bueno que ha sido un tiempo de mucha bendición para todos los argentinos que han logrado pues reunirse con Frederick. Bueno, Freddy, Jean-Paul, gracias por acompañarnos. Será el próximo lunes. Seguimos desglosando este tema espectacular y a los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias por estar con Verdades Ocultas. Gracias a ustedes también, Nani, perdón, por haberse conectado con nosotros. Nos despedimos, solo déjenme hacer la despedida acá. Chao, bendiciones.